Entonces vamos a recibir al padre Jorge Bonín, realmente muy agradecidos. Él está trabajando mucho con el movimiento en la zona de Nogoyá. ¿Usted me corrige, padre, o se presenta solo? Así que bueno, hoy nos regala su tiempo, su presencia, viene a compartir un poquito con nosotros y a motivarnos para seguir trabajando. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Damos gracias al Espíritu que reunió la Iglesia después de 20 siglos en un concilio para que ese concilio se preguntara sobre ella misma después de 20 siglos. Y nosotros estamos festejando 50 años, 50 y pico, de ese concilio, de esa reunión de obispos, que eran más de 3.000 obispos, que hablaban un solo idioma de todo el mundo, de la riqueza de la Iglesia de hoy, y que cuando se reunieron al principio y Juan 23 convocó al concilio, tenían como una idea así de hablar de la catequesis. Y cuando se encontraron, se encontraron con tantas ideas y tantos caminos y tantas cosas que si vamos a hacer algo previo a la catequesis, vamos a preguntarnos sobre la Iglesia. Juan 23 quería que en la Iglesia entrara un aire nuevo, un poco empujado también por los países que iban encontrando una libertad, como eran los países africanos y los países de Asia, ante los países europeos que lo habían tenido como colonias durante mucho tiempo. Y él decía que no vuelva a pasar lo que pasó con América. Cuando se independizó la Argentina, estuvimos 13 años sin conexión y comunicación con el Vaticano, y tardamos como 40 años después creo que fue Urquiza el que hizo más o menos unas relaciones para poder volver otra vez a ver cómo arreglar los hilos acá en América, ¿no? Por las presiones políticas y temporales que se van sacudiendo la Iglesia para que crezca. Había un pergamino, un plano donde yo estaba en una parroquia. La iglesia era una escalera, y en la parte de una esquina estaba Dios fuera de la escalera. Después estaba el Papa en el escalón más cerca de Dios. Después en el otro escalón estaba el obispo, después estaba el sacerdote, después el diácono, el subdiácono, y en la otra esquina del otro lado por allá estaban los bautizados, fieles bautizados, así. Hoy yo no lo pude guardar ese pergamino, pero no lo encontré. Pero son imágenes de la Iglesia. Y el Vaticano II nos invitó a imaginarnos, ver qué era la Iglesia. Y a mí me gusta ver la Iglesia como una alianza. La alianza que llevan los esposos. Hay una palabra que escuchamos siempre en la celebración de la misa, de la nueva y eterna. ¿En dónde se dice eso? En la consagración se reza las palabras de Jesús. Esta es la sangre de la nueva y eterna alianza que se derrama por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Bueno, la alianza en la palabra del principal sacramento de la Iglesia. ¿Y qué quiere decir alianza? Alguien da algo nuevo al otro, sin cambiarlo, podríamos decir así. Entonces Dios es el que da algo nuevo a nosotros sin cambiarnos. ¿Termina ahí la alianza? ¿No? ¿Hay algo más?
¿Qué pasa cuando ustedes se entregan la alianza en la iglesia o se han celebrado el matrimonio? ¿No? Han dicho sí quiero, ¿lo dice uno solo, lo dicen dos? Los dos, ajá. Así que en la alianza estamos de acuerdo que Dios me da algo nuevo a mi vida, ¿no? En realidad me cambia, ¿no? Y me hace nuevo. ¿Hay alguien más que da algo nuevo al otro? Nosotros le damos algo nuevo a Dios. Se lo damos. Hagamos o no hagamos algo. Dice San Agustín que Dios ama a la iglesia no porque sea bella, sea hermosa, sea inteligente, sea capaz, sea organizada. Ama a la iglesia y su amor la hace bella y la hace hermosa. El amor de Dios me hace bello y hermoso y capaz de Él. Él me da el Espíritu Santo para que yo esté en Él. Dios me da algo nuevo a mí y yo le doy algo nuevo a Dios. Y la iglesia le está dando algo nuevo a Dios. Él lo permite. Él se hirió en la cruz porque me amó y se dejó afectar por mi vida. Y así yo también me dejo afectar y querer por Dios. Cuando yo comulgo, podemos decir que Dios confía en mí, viene a mi casa, que yo confío en Él, que yo comulgando voy a recibir la vida eterna y la plenitud de gracia. Así que cuando me invitaron, para ver cómo la charla sobre... había un documento y como pasa así, que pasa Navidad todos los años de Semana Santa, y cuando uno menos acuerda pasó la mitad del año, ya no sabe cómo va a vivir la segunda mitad porque ya piensa que está en Navidad. Entonces también pasan con los documentos, y me acordé de ese documento que habían decir una carta apostólica o una carta... Es decir, era un proyecto sobre el catecumenado del matrimonio. En ese proyecto del catecumenado del matrimonio, un montón de organización, de ver cómo hacer que el matrimonio sea el alma de la iglesia. Lo primero que hizo Francisco cuando tomó el papado fue hacer 2 grandes reuniones en Roma y después hizo una encíclica, ¿no?, de Amor y Leticia, ¿no?, que habla del amor del matrimonio. Y él hizo un gran esfuerzo para pensar en la sinodalidad dentro de la iglesia, algo que soñaban mucho los papas anteriores, y que nuestro Papa, saliendo de América, ha encontrado como algunas llavecitas para poder destrabar muchas estructuras que no nos dejan pensar la iglesia de ese modo. Hace mucho estamos diciendo que todos estamos llamados a la santidad desde el bautismo, que todos somos hijas e hijos de Dios y que la iglesia está donde hay un bautizado, y parece que nos cuesta creer en eso. No sé si les pasa a veces. Pero entonces nosotros, para no extender tanto, siempre hablando y qué sé yo, el catecumenado es ese camino, se utilizaba la palabra para aquel que se estaba preparando a recibir la gracia, ser recibido por una iglesia, ¿no?, como hijo de Dios por el bautismo, ir preparándolo al catecumenado. Había comunidades en los primeros tiempos de la iglesia que el catecúmeno en la celebración de la misa escuchaba la palabra de Dios, la homilía, el credo y se iba, porque todavía no estaba en comunión con Dios, no había recibido la gracia. Así que la mesa de la Eucaristía lo iba a celebrar después del bautismo, cuando ya no fuera catecúmeno, sino hijo o hija de Dios por el bautismo. Y la fe era aquello que se ponía a prueba. ¿Tiene fe o no tiene fe? Los primeros cristianos era fácil porque para tener fe no pasaban a tener un estatus o que todo siguiera como igual, sino que incluso eran perseguidos, dejados de lado, ¿no?, y podían llegar a ser mártir por creer en Cristo. Y la fe es estar apoyado en otro, ¿no?, confiar en otro. Y esa fe es apoyarme en Dios.
y poder convertirme, cambiar mi vida, hacerla distinto por ese amor primero de Dios, donde yo tengo que hacer esfuerzos, pero que no me cuestan, como cuando tengo que levantarme para ir a la misa a las 5 de la mañana, no me cuesta porque tengo tanto amor para Dios que justamente me levanto con gusto y con ganas, ¿no? Y voy a celebrar la misa. El convertirme es como aquello que uno cambia la mirada hacia Dios. Yo andaba en una parroquia que era un 13B que tenía, un Citroën. Ese balanceaba para todos lados. Llegué a la capilla, me di cuenta que tenía poco aceite, así que abrí el capó, puse aceite en el motor, agarré, tapé el capó, puse el bidón de aceite en el auto, me fui, atendí la catequesis, la misa, los enfermos, todo. A la noche salgo, por el ripio, la oscuridad, todo, empieza a fallar el auto. Y yo empiezo a rezongar hoy estoy con esta porquería y sirviendo y haciendo todo lo posible para que todo salga bien, al final sale todo mal y esto no anda y son las 10 de la noche, yo no he cenado y he andado para todos lados, estoy cansado. Y cuando abro el capó resulta que yo había dejado destapado el tapón de aceite del motor, así que estaba todo lleno de aceite por todos lados. Y en vez de acusarle a Dios, empecé a darme cuenta de que yo era el equivocado y el error lo había cometido yo y Dios no dejaba de estar a mi lado. Pues es como convertirme, veo algo y me convierto. Nosotros tenemos como unos estuches, unos breviarios que rezamos todos los días, hay 5 momentos del día con los salmos, tenemos que rezar los consagrados, rezamos por los fieles. Entonces una vez estaba con ese estuche y yo decía, pero ¿cómo que bruto pusieron el cierre al revés? Era yo que había puesto el estuche al revés. Entonces el convertirme es un reconocer la propia fragilidad y la necesidad de poder poner la mirada en otro. Esa conversión es un alivio, ¿no? Porque ustedes cuando se encontraron, se enamoraron, se vieron, cambió la vida y tuvieron que hacer algo por el otro, pero estaban gozosos y alegres. Lo mismo podemos decir con la pasión de Jesús en la cruz. La pasión de Jesús en la cruz es la medida con la cual Dios tiene pasión de llegar a cada uno de nosotros. La pasión no es el dolor simplemente de su carne en los clavos y en los azotes, sino que es el entusiasmo y el fervor que tiene Dios por entregarse y acercarse a nosotros, entregarnos su espíritu y estar con nosotros. Aquel que asume nuestros límites, nuestras fragilidades, para hacerlas suyas y estar con nosotros. Está apasionado Dios de nosotros, de nuestra vida, de nuestra amistad. Y se acerca así no por lo que hago, por lo que no hago, sino por ese amor primero de Dios. En el camino catecumenal del matrimonio que propone el Papa, y lo hace así, es poder hacer algo en el cual la Iglesia mire el matrimonio como lo central, como aquello que enriquece, es como la levadura en la masa. ¿Cuál fue el primer rostro de Dios que hemos visto? ¿La madre? La mamá, el papá. La mamá y el papá son los primeros rostros de Dios que hemos visto. Los primeros gestos de Dios en nosotros sí hicieron presentes en papá y mamá. Lo hicieron como ministros. Lo hace el matrimonio, no lo hace otro. Es el regalo que tiene la Iglesia, ¿no?, en el matrimonio. Lo que recibe el matrimonio y lo que da el matrimonio a cada uno de nosotros. Así que el matrimonio, aquí hay una frase que dice rol protagónico en la Iglesia de los matrimonios o de las familias. Me gustó esta frase para decir así como 3 ideas. No son una estampita, son un sacramento, un misterio en el cual se hace presente Dios. No son tampoco dentro de la Iglesia los clavadores que están entre el cielo raso y la chapa, sino que son las columnas en donde se sostiene la Iglesia, cada matrimonio.
no son un agua bendita, son aquellos que llevan a Dios en sus propias vidas. Lo hacen presente a Dios, apasionado por el otro. Y están predicando y lo están viviendo en ese amor que Dios hace concreto y vivo. Entonces yo puedo decir que yo estoy acá y soy sacerdote porque Dios me dio la vida. ¿A través de quién? Perdón que no escucho. De papá y de mamá. Bueno, fue el primer hijo que llegó a mi familia. Y después llegaron otros 5, ¿no? En el encuentro de cuerpo y alma, de vida, de pasión íntimo de mi papá y de mi mamá, nací yo. Yo puedo ser sacerdote gracias a ellos. Dicen que sin sacerdote no hay misa, sin fieles tampoco, ¿no? Y sin un matrimonio que le dé la vida al cura, no puede haber sacerdotes, ¿no? Entonces, todo nace en el matrimonio, para la iglesia. Así es como el amor de Dios se hace presente y vivo, ¿no? Y ese encuentro de mi papá y de mi mamá después se fue manteniendo en el tiempo y fue anunciándome esa presencia de Dios vivo, resucitado, apasionado, perdonador, comprensivo, que corrige, que anima, que está caminando silencioso al lado, como los discípulos de Maús. Bueno, papá y mamá me lo han enseñado, incluso en la enfermedad, en la debilidad, en la adversidad. Así es como yo he descubierto a Dios. Y cuando escucho una catequista, un obispo, un sacerdote, todo pasa por el filtro de lo que yo aprendí de mi papá y de mi mamá. Así que también tengo que perdonar cosas de mi papá y tengo que perdonar cosas de mi mamá. Pero que ellos fueron, con su pobreza, sus límites y fragilidades, lo que me dieron algo, me dieron todo en nombre de Dios. Así que entonces el matrimonio refleja que la iglesia es fecunda, es alguien que da vida, y da vida, la vida, no da cosas, no organiza cosas para el mundo, no está pensando en el poder, está pensando en algo que es un misterio, un regalo, ¿no? Que es la vida. Y la iglesia es fecunda y lo hace presente el matrimonio. Otra de las cosas de los roles protagónicos del matrimonio hoy en la iglesia es que nos enseñan a nosotros, sacerdotes, religiosas, a los célibes, a las vírgenes, ahora hay también diáconos, algunos vírgenes, hay también virgen consagradas también, ¿no? La ternura, ¿no? Y la paternidad y la maternidad. No es que soy virgen y célibe porque soy solterón y ya me la sé toda o la he aprendido en algo frío. Estoy aprendiendo en el encuentro y en la vivencia de la iglesia que se hace presente en cada matrimonio. Entonces decía un obispo, se conoce cuando un sacerdote tiene la paternidad en el corazón. A veces hay comunidades que están medio... Y cuando va después de visita, después de unos meses, llegó otro cura y están de otra cara y de otra forma. El sacerdote en la paternidad, o que lleve en el corazón algo de la maternidad, es como aquello que se hace presente gracias al papá y a la mamá en la comunidad. Y es realmente célibe el que tiene actitudes de saber vivir esa entrega de ese modo, ¿no? Sabiendo imitar, admirar y sorprenderse de la maternidad y de la paternidad, que es fecunda, que da vida, ¿no? Entonces ustedes renuevan nuestro ser sacerdotal o nuestra vida, digamos como las religiosas, así de entrega en los votos de castidad, de virginidad. Entonces cuando lo ven al Papa sonreír y que abraza a alguien y que son actitudes paternas,
¿no? Y eso se aprende del papá. Y el papá es el que lo predica y lo anuncia. Y así, por ejemplo, en el matrimonio, la palabra de Dios, perdonar 70 veces 7, cuando se perdonan mutuamente, cuando se esperan, cuando dan ejemplo de perseverancia, bueno, van dando esa gracia, ¿no? Entonces, es la ternura de Dios. El Papa predica mucho sobre la ternura. Y es la ternura que está en el papá y en la mamá. Y que se hace presente en la iglesia por ustedes. En nosotros. Y permite que la iglesia sea como la levadura en la masa también. Como ese reino que se va desarrollando en el mundo, obrando una historia sagrada. Un mundo que podría ser frío, calculador, dominador. Ustedes son los que van dando, al estar en el mundo y al lucharla y a pelearla y ser golpeados más de una vez, y a veces sin darse cuenta, a veces dándose cuenta, y cuando menos se dan cuenta por ahí hay algún golpe duro, ¿no? Y que lastima, ¿no? Entonces justamente le dan algo gratuito a la iglesia, y que es aquello que no se aprendió, sino que se vive. Había uno que lo había acompañado, un sacerdote lo había acompañado al Papa hasta el avión, y le había llevado el maletín y le había dicho al Papa: usted va a ser Papa, así que este maletín no vuelve, usted no saque el pasaje de vuelta, porque usted se saca el pasaje de vuelta, es inútil, total, usted lo van a elegir Papa. Bueno, estaba la periodista ahí como 4 o 5 días después de haber sido elegido Francisco Papa, y le decía: bueno, pero usted le dijo que entonces ¿y dudaba usted o estaba seguro? No, yo estaba re seguro, así que le dije esto, le hice esto. Muy bien. ¿Y se sorprendió usted cuando lo eligieron Papa? No, si yo ya sabía. Entonces me imaginaba a Argentina con los ojos grandes así y la boca abierta todavía después de 4 días, y este pobre cura no se había sorprendido. La sorpresa, bueno, que me llevé yo, muy bueno cuando dijo el cura eso, pero digo yo, qué triste, no se sorprende, no se admira. ¿Ustedes no se admiran cuando ven a la otra persona que aman alegre, feliz, por más que hace 20 años que la conocen y todo? ¿No? Entonces sorprenderse y alegrarse. Y entonces vi que hay ese camino de lucharla, de pelearla con tantas cosas y mareas y vientos, esa capacidad que tiene el matrimonio por reflejar esa lucha y esa pelea de todos los días, llevando esa ternura, esa capacidad de llevar la alegría de ser fecundos con el entusiasmo, porque están llenos del Espíritu Santo, y de poder también sanar cosas que nadie sana en el mundo y que no se puede sanar porque no se reconoce esa fuente de gracia, y que ustedes tienen la gracia en el matrimonio de ser aquellos que sanan muchas cosas, ¿no? Con la capacidad de mirar a Dios y de hacerlo presente con toda su vida. Jesús dice que Él es la puerta. Antes de decir que es el buen pastor, en el capítulo 10 de San Juan dice: Él es la puerta. El que es de los míos entra y sale. Cuando termina ese evangelio le pregunta a los fieles si quieren irse cuando termina la misa, ¿no? Entonces quedan mirando en sí o no saben por qué. Entonces al decir: sí, Dios quiere que salgan por la puerta, que es Él, que pasen por Él, ¿no? Y a veces ustedes están dentro de la puerta, o entran por esa puerta a su casa, pues saben que tienen la puerta también porque tienen que ir a trabajar, tienen que encontrarse con el mundo, tienen que hablar cosas que ustedes no quisieran hablar nunca, y tienen que pasarla, digamos así, por esa puerta que es Cristo, ¿no? Y elaborarlas y trabajarlas. Y eso nos impide en la iglesia caer en la arrogancia, en creer lo que sabemos todo, que podemos todo. Y ustedes como matrimonio ayudan a la iglesia a no creérsela y a acercarse a veces al que está enfermo, al que está en dificultades, escuchar al que no sabe cómo hablar, y de estar así atentos, están evangelizando como la levadura en las masas, ¿no?
y que nosotros estamos de rodillas frente a Dios aprendiendo, y ustedes nos dan ejemplo a toda la iglesia de que estamos queriendo tomarnos de la mano de Él para que nos guíe, para que nos ayude, ¿no? Entonces, gracias al matrimonio en la iglesia está la fecundidad, la ternura y está la sanación. Cuando vemos brecha en el mundo, insulto, palcos donde dicen cosas contra los otros, el matrimonio está sanando hacia adentro de la iglesia y hacia el mundo también en su sacramento. Son las 3. Bueno, muchas gracias por la escucha. Uno le da gracias a Dios por lo que nos regala. A mí me regaló un matrimonio muy maravilloso mi papá y mi mamá, que con mucho temor, a veces soledad, ellos dijeron que sí, ¿no? Y mi mamá con el rosario, ¿no? Y mi papá ahí en silencio, y mi papá le llevaba 9 años a mi mamá. Y bueno, y ahí después ya cuando cumplí 3 años tenía 2 hermanitos, así que nunca me dieron el título de hermano mayor a mí, menos mi mamá, que tenía alergia a los hermanos mayores por alguna razón. Pero ella es como que aquella que estaba en la casa, dando vueltas siempre por todos lados. Y mi papá era el que lavaba los platos a veces, que cuando no le hacíamos caso a algo a mami porque estaba histérica, él se levantaba, iba y tendía la ropa porque lo había pedido mamá, y todas esas cosas que le agradezco enormemente. Y que mi mamá, cuando celebró la Pascua, hoy hace 25 años que partió al cielo, ¿no? Se fue como esa mujer que había dado todo, ¿no? Y mi papá al lado. La última comunión de mi mamá fue que mi papá recibió la comunión. Ella estaba dormidita, le tomó la mano, y así hizo la acción de gracia a mi papá, tomada de la mano. Esa sinodalidad, a hacerse responsable, partícipe. Yo comulgo, estoy comulgando con el otro. A veces con el que no puede comulgar, pero está bautizado, no puede comulgar. Pero tal vez Jesús está llegando a él, no tal vez, está llegando a él porque yo lo he recibido. En la confianza que Dios me da al dejarme comerlo, y en la confianza que yo le tengo al saber que al comerlo me da vida. Y así entonces, enormemente, eternamente agradecido a mis padres, a cada matrimonio que ha aprendido a reconocer, ¿no? Que en las emociones, las alegrías, las luchas, las peleas que tienen todos los días, se está sosteniendo la iglesia. Ustedes son la columna, ¿no? La pared, la viga de la iglesia. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre.